La obra de Antonio Rosmini está consagrada a la defensa de la tradición católica y por tanto a la construcción de un sistema de filosofía auxiliar de la ciencia teológica. La preocupación fundamental de Rosmini es la defensa de la objetividad del conocimiento y en general de la vida espiritual del hombre, contra el subjetivismo empirista de los iluministas y contra el subjetivismo absoluto de Kant y de los idealistas poskantianos. Esta preocupación coincide con otra, propiamente escolástica, la de restablecer el acuerdo intrínseco y sustancial entre filosofía y tradición religiosa cristiana, fundamentando a la filosofía en la religión, en Dios y la revelación divina. Respondiendo a estas preocupaciones fundamentales, la actitud filosófica de Rosmini es la propia de todo espiritualismo, la reflexión sobre la conciencia, es decir, sobre los datos del sentido íntimo. Rosmini reduce explícitamente toda certeza extrínseca, por ejemplo, la de la autoridad, a la certeza intrínseca. El principio último de toda verdad se reduce a uno solo, esto es, a la verdad creída por la mente en una intuición inmediata de por sí evidente, sin argumentos intermedios. Pues bien, como evidencia originaria de la mente, la idea de ser es innata e inderivable, según Rosmini. No se deriva de las sensaciones, que son modificaciones subjetivas del hombre y es presupuesta por todo juicio que el hombre formula sobre las cosas. Para Rosmini, en toda idea o concepto que tenemos de las cosas cabe distinguir dos elementos, el pensamiento del ser en general y el de un modo de ser. Ambos conforman el concepto de una cosa, pero el segundo es una determinación del primero y se concibe a su luz. Nada puede pensarse, real, posible, pasado, futuro, etc., si no se piensa simultáneamente como algo que es, sobre el trasfondo del ser en general. Este ser, como determinación del cual se piensa todo lo que se piensa, es intuido inmediatamente por la inteligencia, ya que mientras todos los conceptos son formados gracias a él mismo no es formado, sino que está supuesto en todo acto de pensar. Hay, por lo tanto, en Rosmini una idea a priori del ser, y esta idea a priori del ser no confiere por sí sola ningún conocimiento completo, sino que es el principio objetivo de todo conocimiento, ya que contiene en potencia todas las cosas. La idea del ser, y lo mismo dígase de todo concepto en cuanto tal, no es una cosa particular, sino su misma posibilidad. Como la luz pura no se ve como tal, sino sólo a través de las cosas en las que se refracta, así tampoco la idea del ser se conoce como tal en primer lugar, sino al ser especificada o determinada por los entes percibidos. Es por un esfuerzo de la reflexión y la abstracción que se reconoce como presente en la mente con anterioridad a todo acto de conocimiento particular. La operación mediante la cual se forman las ideas es llamada por Rosmini percepción intelectiva, que consiste en una síntesis entre la idea del ser, presente de modo habitual en la mente, y lo percibido simultáneamente. La presencia de la idea del ser en la mente permite a Rosmini una demostración a priori de la existencia de Dios. En efecto, la idea a priori de ser se muestra como incapaz de subsistir de modo absoluto, pero entonces, si su existencia es relativa, supone por consiguiente una subsistencia infinita. Nuestra idea innata de ser implica en efecto de algún modo a Dios, en el sentido de que nos presenta las cosas en cuanto contingentes y ausentes de Dios, y por lo tanto es una idea de ser que nos presenta al mundo y a las cosas en cuanto creadas y necesitadas de Dios, y a Dios como creador de las cosas. El hombre, en cierto modo, por lo tanto, percibe a Dios en todas las cosas, pero indirectamente, en cuanto percibe en las cosas y en los principios y valores de las mismas la presencia de Dios. La idea de ser presente de modo innato en nosotros no solo implica a Dios para Rosmini, sino que es también fundamento de la moral, del derecho y de la política. El hombre, afirma Rosmini, es meramente pasivo hacia la ley moral, recibe en sí esta ley, es un súbdito al que se impone esta ley, no es un legislador que la imponga. La idea de ser le revela al hombre el bien, porque la idea de ser presente en el hombre revela un orden intrínseco, que es guía objetiva de la acción moral. La máxima que impone esta idea es la de querer o amar el orden y principios inscritos en dicha idea de ser, como el de respetar a los demás en cuanto iguales. Pues bien, ¿es posible interpretar a Rosmini de un modo positivo y funcional? Su idea de que tenemos una idea de ser previa, que acompaña todas nuestras representaciones,
nos acerca en primer lugar a Heidegger, quien, como se sabe, parece sugerir que cada época histórica percibe la realidad bajo una determinada idea de ser o metafísica última, una idea de ser previa que se revela y expresa a través de los entes, a los que hace posible bajo una determinada determinación, y en cuanto los entes se dan a su vez bajo la estructura de los existenciarios. Desde el materialismo filosófico es problemático decir que hay una idea de ser innata que acompaña todas nuestras representaciones. Las ideas no son innatas, sino históricas, y condicionan nuestros saberes y prácticas, como también los saberes y prácticas económicos, políticos, religiosos, condicionan nuestras ideas ontológicas. Además, la metafísica no condiciona todos nuestros saberes, pues hay saberes como los científicos que segregan las operaciones humanas y todas las ideas que no queden incorporadas a los teoremas científicos, de carácter matemático, físico o biológico.